Vamos a comenzar con una palabra de oración y también quiero orar por la pastora, ¿verdad? Que se encuentra en un hermoso bautismo. Y déjeme decirle algo. El bautismo por inmersión es muy importante en nuestra vida y la palabra habla de Dios, habla de eso bien claro. Cuando nosotros vamos a las aguas, dejamos todo lo pasado atrás y nacemos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Es como decir, todos lo sepultamos allá. Dice la palabra de Dios que Él hace todas las cosas nuevas. Y cuando las hace nuevas, todo lo viejo lo quedó atrás. Pero si usted no se ha bautizado, sabemos que queremos, ¿verdad? Que usted pueda experimentar eso en su vida y que pueda bautizarse en el nombre del Señor. Si usted se bautizó, pues amén, claro que sí. Renueve su vida con Cristo. A veces tenemos que renovarnos día a día y también nosotros reformarnos. Pero vamos a estar orando, quiero orar ahora también por ella, por el pastor, por ese bautismo y por las demás personas que se están bautizando en estos momentos, porque Dios es un Dios de milagro y puede ser que también otra persona pueda aceptar al Señor en ese momento. Amante Dios y Padre Santo, las gracias te damos porque sabemos que estás en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, porque tú te mantienes, Padre, siempre bendiciendo a este pueblo maravilloso, Señor, a cada uno de nosotros. Reconociendo, Padre, que eres grande en todas las cosas, Señor. Y a ti es la honra y la gloria, Padre Celestial. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestro andar, nuestro despertar. Pero tus misericordias son nuevas, Padre. Cada mañana es algo especial en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Queda con la pastora que se está bautizando. Queda con el pastor también, con cada uno de nosotros, Señor. Los amigos que nos visitan en esta mañana. Y Padre, los que están viendo también este culto, queda con cada uno de ellos, Señor. Tócale el corazón de manera especial y que puedan encontrarte a ti a través de Jesucristo y a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Bien. Aquello que tiene la palabra del Señor, la espada de Dios, voy a estar hablando sobre en Marcos capítulo 5. Vamos a estar hablando allí de un relato muy interesante que podemos aplicar en nuestra vida. Marcos capítulo 5. Vamos a estar hablando de Gádara, una persona que tenía una situación, una persona que estaba, por decirlo de esta manera, en una condición lamentablemente muy fea. Vamos a estar hablando de eso ahora mismo. Y esta persona, mi hermano querido, sabemos que había una necesidad grande en Cristo Jesús. Cuando Jesús iba, anoche estaba predicando, se pueden sentar, anoche estaban predicando, cuando estaba predicando ayer, de cómo Jesús liberta al cautivo, cómo Jesús llegaba al lugar indicado, cómo Jesús caminaba y mientras Jesús caminaba la multitud lo seguía en gran manera. Pero la multitud en ocasiones agolpaba a Jesús, la apretaba, pero las personas que iban donde Jesús seguían con fe porque eran personas que tenían su confianza en el maestro porque sabían que el maestro iba a libertar al cautivo, iba a levantar al necesitado, iba a darles vida, iba también a hacer su milagro. Por eso cuando iban a Jesús la multitud iba, no solamente los milagros que presenta la Biblia, hay muchos otros milagros que la Biblia no menciona, pero imagínense entonces todas las personas que querían ese milagro allí. Y yo me imagino que el deseo del Señor era también sanarlos a todos también. Pero las cosas escritas son para cada uno de nosotros con propósito y para que nosotros las enseñemos hacia adelante. Aquí en Marcos capítulo 5 versículo 1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un sepulcro, de los sepulcros, debo decir, un hombre con un espíritu ¿qué? Qué difícil. De los sepulcros, donde está ¿qué? La muerte, donde allí no hay nada. Un hombre con un espíritu inmundo salió de los sepulcros. Pero déjame decirte algo. Gádara es una ciudad griega que pertenecía a Decápolis, a unos 20 kilómetros del sur de este lugar. Me gusta hablar siempre un poco de historia para redondear. Aproximadamente 10 kilómetros del extremo del sur del mar de Galilea. En un tiempo fue la capital también de Decápolis. Los sepulcros que en esos tiempos no son los mismos sepulcros de hoy día. Son colinas de piedra caliza en ese tiempo en torno de una palabra llamada cursi. Tienen abundantes cavernas y cámaras. Yo creo que lo hemos visto posiblemente en la televisión, ¿no? Cuando son los tiempos antiguos, cuando sacan prácticamente los cadáveres de los tiempos de antes. Y cámaras cavadas de una roca relativamente blanda. Cámaras como estas se usaban comúnmente como sepulcros en la antigua Palestina.
Qué interesante allí. Ahora, Decápolis, cuando voy a hablar de Decápolis, escuchen lo que es Decápolis, es una región del sureste del mar de Galilea. Pero antes de eso, antes de lo que va a suceder aquí, Jesús quería pasar al otro lado con sus discípulos. Dice que subió al mar y la gran tempestad, ¿qué sucedió? Aquellos que conocen la historia, comenzó ¿qué? ¿A mover qué? A mover el barco. Jesús durmiendo allí, pero los discípulos ¿qué? Se desesperaron por fe. Poca fe. Pero cuando Jesús se detuvo, ¿qué dijo? Calma y enmudece a la tempestad. Cuando Jesús entonces hizo eso, dice que parecía que el mar un platito, quietecito. Y yo voy a hablar porque, hermano, sabemos que Jesús es autoridad. Pero más adelante ahora te voy a decir por qué. Al bajar de la barca dice que entonces vino este hombre. Cuando salió de la barca enseguida vino en su encuentro de los sepulcros. Este hombre con un espíritu inmundo que tenía una morada en donde vivía, en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Imagínense cómo este hombre estaba endemoniado. Porque muchas veces había sido atado con los grillos, lo amarraban ahí a este pobre hombre, mas las cadenas habían sido ¿qué? Hechas pedazos. Imagínense la fuerza que tenía este hombre. Pero recuerden que no era el hombre, era algo sobrenatural. Dice que también desmenuzaba los grillos, los grilletes, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces los montes y los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Un hombre en una necesidad, un hombre lamentablemente atormentado por los demonios, viendo a Jesús que bajó de la barca, fue corriendo donde él. Y Jesús se paró de frente. Pero aclamando a gran voz, no era el hombre en sí, eran los demonios que estaban en este hombre. Dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque Jesús le decía a este hombre, a los demonios que estaban en él: sal de este hombre, espíritu ¿qué? Inmundo. Pero le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le preguntó diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho para que no se enviase afuera de aquella ¿qué? Región. Imagínense, cuando el enemigo está trabajando en un área, no solamente trabaja solo, sino trae otros más para trabajar en el área. Tenía allí, como decimos nosotros, el club montado. Quería estar en aquella región. Y le rogaba mucho a Jesús que no lo enviase fuera de aquella región. Ellos querían estar allí para hacer de la suya. Wow. ¿Saben que eso sucede hoy día también? Tenemos que tener mucho cuidado también donde nosotros entramos, donde nosotros vamos. Porque el enemigo está trabajando y está actuando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y hoy día a veces vamos a lugares, oramos, vamos en el nombre de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando es una costumbre. Porque donde está enemigo, lamentablemente las cosas de Dios no van a prevalecer. Dios y sus ángeles están, pero si usted camina en el camino del, como decimos nosotros, del lobo del león, lamentablemente el enemigo va a tener la victoria. Pero estaba allí cerca un monte, estoy leyendo la historia, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios que estaban diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo necesita un cuerpo. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder sustentarse, para poder manipularlo. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar ¿qué? Allí se ahogaron los cerdos. Vamos a entender un poco este pasaje bíblico. Cuando hablamos sobre un espíritu inmundo, tenemos que tener en cuenta, estoy en Mateo capítulo 12, 43 y 45, dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y ¿qué? Y no lo halla. Entonces dice: volverá a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros ¿qué? 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero,
así también acontecerá esta mala generación. Jesús le había hecho una pregunta al hombre o a los demonios, por decirlo de esta manera: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Legión es el nombre que se han tomado diferentes cuerpos militares a lo largo de la historia. Una legión romana, debo decir, consistía de un cuerpo de infantería pesada de unos 4.200 hombres, de 5.200 o 6.000 o más. Y este hombre tenía una legión de demonios en su cuerpo. Qué difícil. Atormentado por el espíritu inmundo. No era un espíritu, eran muchos espíritus inmundos. El ministerio de Jesús es un ministerio de poder. Cuando mencioné que Jesús iba en la multitud le seguía porque querían escuchar al maestro, querían sanidad en sus vidas y sobre todo también querían escuchar palabras de paz, palabras de esperanza. Pero Jesús en su ministerio con poder se le dio desde el cielo y a la tierra el dominio, el poder y la autoridad. La potestad se le fue dada a Jesús, pero cuando usted va a un diccionario es dominio, es poder y es autoridad. En Lucas 4, 17 y 18, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando Jesús entró a la sinagoga, allí se cumplió esa profecía cuando él leyó: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a ponerle libertad y ¿qué? A los oprimidos. Él leyó allí en la sinagoga, abrió el rollo de Isaías y entró, y con todo y eso el pueblo lo rechazó porque querían apedrearlo fuera. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. En cada parte que Jesús iba con amor. ¿Por qué? Porque veía al necesitado en una ayuda. Y cuando este hombre se le acercó a Jesús, no fue el hombre cabalmente que se le acercó a Jesús, fueron los demonios, porque reconocieron el poder, el dominio y la autoridad. Porque la potestad se le fue dada en el cielo y en la tierra. Y recordemos que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos sino en Cristo Jesús. Ahora, si yo reconozco a Cristo Jesús en mi vida y sé lo que Él hace en mi vida, yo voy a ser salvo y voy a ser libertado por Jesús. Lo importante es que tenemos que confiar y creer. Dice Juan capítulo 1, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. Ahora dice así, Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. Dice que en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Una acción. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios también. O sea, es un Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Creadas. Pero la misma Biblia me dice en Colosenses 1, 15 al 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero Mateo 28, 18 y dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad, y aquí quiero enfatizar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero cuando usted va a un diccionario, vuelvo y repito, potestad es dominio, es poder y es autoridad. Aquel demonio o aquellos demonios que estaban atormentando a aquel hombre reconocieron la autoridad de Jesús, reconocieron el dominio de Jesús, reconocieron el poder de Jesús, porque Jesús cuando lo vio ya estaba diciéndole ¿qué? Sal. Ya estaba hablando, sal. Y a veces nos encontramos en diferentes situaciones así, en nuestra vida también, con nuestros familiares, con nuestros amigos, cosas que son difíciles.
Cosas que son difíciles a veces de entender, pero nosotros podemos enfrentarlo en la palabra de Dios. Porque si aún en la barca, con los discípulos que estaban allí, Él le dijo a aquella tempestad, calma y enmudece. Y después le dijo, hombres de poca fe, pero el mar enmudeció. Tenemos que confiar en la potestad, en el dominio, en el poder de Jesús. Para todo lo que suceda en tu vida, para todo lo que suceda en mi vida. Dice Lucas 10:22 que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado ¿qué? En su mano. Juan 17:2-3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este hombre tenía una legión, demonios tormentándolos en su vida. No sabemos el tiempo cuál fue, pero daba voces allí. Imagínense los gritos de este hombre y la gente asustada en esa región. Pero el enemigo, no solamente él, también querían estar en esa región. Posiblemente hubieron otros que también estuvieron atormentándose con el enemigo allí en ese tiempo. Pero cuando había leído en Lucas 8:1-2, fue que leí este versículo de entrada, pero lo quería leer luego. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, ¿sabe que muchas veces cuando vamos a Cristo y Dios nos sana y nos liberta a nosotros? Nosotros estamos en la palabra, nosotros estamos en oración, nosotros estamos con el Señor. A veces pensamos que estamos bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque en ocasiones podemos estar mal, podemos dejar una brecha abierta. Y el problema de nosotros, el ser humano, es que muchas veces abrimos puertas al enemigo. Abrimos puertas y el problema es que el enemigo puede entrar en esa puerta que nosotros abrimos y empezar a trabajar en nuestras vidas. Y a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo en mi vida, por qué me va mal, por qué mi familia está así, por qué no puedo concentrarme en las cosas del Señor, porque hay una puerta abierta que hemos dejado. Cuando Dios nos liberta y nosotros cambiamos nuestra vida en el Señor, el enemigo sale. Dios nos restaura, Dios nos levanta. Dios nos liberta, aunque Dios también pone personas para eso también. Pero en ocasiones, mi hermano, escuche bien, en ocasiones, a veces cuando tenemos todo bien y pensamos que todo está bien, esa puerta abierta, el enemigo puede entrar. Entonces él puede venir con otros 7 espíritus peores que él para poder entrar en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero qué difícil es a veces cuando estamos en una situación y cuando perdemos la fe y la confianza en el Señor. A mí me ha pasado en ocasiones también. A veces he visto cosas, he pedido cosas al Señor, pero en ocasiones a veces yo he sentido que he perdido mi propia fe porque quiero las cosas en el momento cuando yo tengo que esperar la voluntad del Padre Celestial. Señor Padre, pero yo te pedí esto, ¿por qué no me sale como yo lo estoy pidiendo? Señor, ¿por qué es que yo veo que todo sigue igual en mi vida? Pero no es como yo quiero, sino es como el Señor quiere. En ocasiones tengo que escuchar cuando me dice Ariel, no es como tú quieres, sino es como yo quiero. Y como es como yo quiero, tú tienes que vivir por fe. Qué interesante. Daniel 7:13-14, hablando de la potestad del Señor. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día. El anciano de día representa a Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Wow. ¿Saben que el propósito de Satanás era hacer que la gente de esa región se volvieran contra el Salvador? Pensando que él era responsable también por la destrucción de su propiedad. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo acá qué fue lo que sucedió. Había leído en Marcos capítulo 5 que le decía, sal de este hombre, estoy en el 8. Y le preguntó cómo te llamas y sabemos que él dijo que se llamaba Legión porque eran muchos que habían dentro de él. Pero cuando seguimos más abajo, el 12, y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pero luego Jesús le dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos entraron en ¿dónde? Donde los cerdos, los cuales eran como 2000, y el agua se precipitó en el mar.
por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, y aquí que quiero entrar, huyeron y dieron aviso a la ciudad y los campos. Y salieron a ver qué era aquello que estaba pasando. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. En vez de gozo, tuvieron miedo. Porque este hombre ya no estaba endemoniado, sino que estaba ya que en su juicio cabal. Porque Jesús había ya hecho un milagro en sus vidas. Los demonios querían que fueran ir a los cerdos, y allá el Señor les dio el permiso, fueran a los cerdos, pero los cerdos se fueron, cayeron en despeñaderos. Pero le contaron todo esto, lo que vieron allá al pueblo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a rogarle que se fuera entonces de los contornos. La gente comenzó a rogar a Jesús que se fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque no vieron el milagro, sino vieron sus cosas materiales. Su cerdo era más importante para ellos. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Qué es lo que tienes en tu vida que posiblemente estás haciendo más importante que las cosas del Señor? Y a veces hay milagros en nuestra vida que nosotros no queremos ver porque estamos ciegos espiritualmente. Pero cuando abrimos los ojos y vemos quién hizo el milagro de Dios, vamos a darnos cuenta que todavía ese milagro Dios lo sigue haciendo en nuestra vida. Aleluya. Sigue trabajando con cada uno de nosotros. Ellos le rogaron a Jesús que saliera de aquellos contornos. Te rogamos que vayas, que te vayas. Porque pensaron que Jesús estaba llevando algo negativo a su lugar, cuando Jesús estaba llevando salvación. Cuando Jesús es el dominio, recuerda esa palabra, es el poder y esa autoridad. Por eso el tema de esta mañana, hay poder en el nombre de Jesús, amén. Hay poder en el nombre de Jesús, y yo me gozo en esta mañana porque lo creo por fe, lo vivo por fe, a pesar de mis debilidades también. Porque sé que un Dios vivo, un Dios justo, que muy pronto viene a nubes de los cielos, el cual podré decir: este es mi Dios, el cual he esperado, y tú me salvarás. Gloria sea al Señor. Y hay cosas que a veces agarramos en nuestras vidas, aguantamos en nuestras vidas, dándole más prioridad que las cosas del Señor. Me ha pasado en ocasiones también. Todo predicador tiene que pasarse como un filtro el tema. Pero tenemos un Dios justo, un Dios que siempre llega a tiempo en el momento necesitado, un Dios que tiene la potestad se le fue dada en el cielo y en la tierra, y potestad, vuelvo y repito, dominio, poder y autoridad. Entonces, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Cuando Él va al frente con un poderoso gigante. Ellos comenzaron a rogarle que se fuera de aquellos lugares. Al entrarle en la barca, el que había estado endemoniado, aquel joven o aquella persona, le rogó que le dejase ir con él. Pero Jesús hizo otra cosa. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, dice, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos allí se maravillaban. El propósito de Satanás, ahora repito, era hacer que la gente de esta región se volviera contra el Salvador, pensando que él era responsable por la destrucción de su propiedad. El resultado inmediato parecía justificar los malos propósitos del diablo, pero el ministerio de los hombres transformados, que antes habían sido conocidos por todo el distrito como endemoniados, junto con la noticia del hato de cerdos que pareció en el mar, que confirmaba el relato acerca de los endemoniados, sirvieron como quizá ninguna otra cosa que podría haberlo hecho para que la gente de esa región se inclinara en favor de Jesús. Es decir, el milagro fue hecho, el milagro fue visto, hay testimonio, porque aquel hombre estaba en su juicio que cabal, pero el Señor no lo dejó ir con él quería ir con Jesús. Nosotros caminamos con Jesús en muchas ocasiones, pero también Jesús quiere que tú vayas a otros a hablar de las buenas nuevas de Él. También quiere que vayas a otros a hablarle de lo que Él hizo en nuestras vidas. Este hombre en su juicio cabal quería donde Jesús. Me imagino yo rogando a Jesús: Jesús, yo quiero ir contigo. No, vete a tu familia y háblales allá. Háblale del testimonio de lo que sucedió contigo. Y no solamente la familia, sino también que las personas de la región. Porque la palabra de Dios, cuando la estudiamos, dice que más tarde Jesús regresa y ya conocían de Jesús. Solamente por un misionero, por este hombre, que Dios lo utilizó grandemente. Cuando vamos a la historia. Ahora bien, queremos evangelizar a veces, queremos salir,
Pero a veces la persona que está cerca de nosotros es cuando menos quizá le hablamos de Jesús. La persona que está siempre con nosotros es la persona que está en las buenas, en las malas, en los compinches, en las situaciones, el que nos cubre todas las cosas. Pero a veces es la menos persona que le hablamos a Jesús. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres. Vete a tu casa y a los tuyos, tu familia, aquella región, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Dios. Se llama Jesús. Jesús, y yo mencionaba ayer en otro tema, que Jesús no es solamente un nombre, Él es poder y es salvación, es vida. Ese es Jesús. Cuando nosotros presentamos a Jesús, estamos presentando ¿qué? Salvación y vida a una persona. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre. Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Dice, regenerará al hombre para la gloria de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Porque no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? ¿De qué? De temor. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Y otras ¿verdad? Versiones menciona también el dominio propio, que prácticamente es lo mismo. Pero tenemos que entender que no tenemos un espíritu de temor. Que aún caminando en las cosas del Señor, el temor nos toca. Porque hay cosas, como había mencionado al principio, dejando puertas abiertas que no pueden afectar ¿qué? Nuestra vida. La palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero también cuida los pensamientos de tu mente. ¿Qué estás regando en tu mente? Sabes que si pones pensamiento negativo o haces una semilla negativa en tu mente, te va a dar frutos negativos en tu vida. Pero cuando pones semillas positivas en tu mente, te va a dar ¿qué? Cosas positivas en tu vida. Y vas a empezar a caminar en paz. Vas a empezar a caminar con Dios. Cuando nosotros a veces no podemos más, las fuerzas de Dios están para poder seguir. Quien pone esa nube de problemas en nuestra vida y de pecado es el enemigo, recordándonos el pasado, recordándonos lo que hacemos, recordándonos cuando caíste hace 3 minutos atrás, cuando le gritaste a tu mamá, cuando le dijiste algo a tu hermano, cuando hiciste algo indebido hace días atrás. Eso es lo que hace para poder perturbar nuestra mente. Pero nosotros tenemos un Salvador, confiamos en Él, seguimos adelante, porque vamos con Él en la barca y aún esos problemas que están pasando en nuestra vida, también como antes de entrar en este relato, Él le dijo a la tempestad, calma y enmudece. Asimismo también Jesús hace en los problemas de nuestra vida. Calma y enmudece, le dice el enemigo, pero tienes que creer, tenemos que creer que se hará con fe. Cuando creemos que se hacen con fe, todas las cosas en el Señor, todas son posibles en el Señor. Y yo no vengo aquí a decirte, mi hermano querido, que estás haciendo algo malo, que hiciste mal. Yo vengo aquí a presentarte a Jesús como tu Salvador. Porque hoy es tiempo de levantarnos, de pedirle al Señor que nos ayude a vivir en un camino recto con Él. Aunque es muy difícil, pero la salvación, mi hermano, no es juego. A veces queremos un trabajo, a veces queremos algo en nuestras vidas, una casa, un carro, no sé. Pero a veces cuando Dios no te permite algo en la vida es porque te está trabajando contigo, te está probando en ocasiones. Señor, el dinero no me da, no sé qué hacer, pero tienes salud, ves el día cada mañana. Eres hermoso en el Señor. Te ves en el espejo y dices, wow, me veo muy bien, ¿verdad? Siempre hay que tener la autoestima alta en el Señor, porque somos hijos del Rey. Y todos nosotros somos hermosos en el Señor. Vivamos con fe, creyendo que se hará en el momento indicado del Señor.
Y a veces las cosas no llegan a nuestra vida, no posiblemente porque hayamos cometido un error, es que Dios trabaja con la vida de cada persona. Dios nos capacita, nos enseña a moldearnos, nos enseña a vivir en paz, nos enseña a caminar por fe. A veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y vemos que tenemos las cosas y como que no avanzamos. Pero es que conoce nuestra vida, posiblemente lo que te da te puedes perder. Porque déjeme decirle que hay gente que sí saben administrar las cosas, ser mayordomos buenos y fieles. La Biblia habla mucho de eso. Pero hay gente que no saben. Quieren. Dios les puede dar y lamentablemente terminan en el mundo. Y es una realidad. Y decimos y oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando Dios ya está trabajando en tu vida, con nuestro carácter, con nuestros pasos, con amor. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor sobre todas las cosas, fruto del Espíritu y de dominio propio. Los que sinceramente aman a Cristo y cuyas vidas han sido transformadas por el poder del Señor, sencillamente necesitan narrar a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ellos. Y los hombres serán ganados para Cristo. Gloria sea al Señor. Él nos ha llamado para alcanzar la gloria, el carácter de nuestro Señor. Nos ha llamado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de Cristo, siendo transformadas y mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, conmigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, porque Jesús todavía sigue libertando a cautivos, sigue haciendo milagros y sigue sanando nuestros corazones. Aún el enemigo haciendo de la suya, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque es que nos restaura y nos levanta. Gloria sea al Señor. Dice Colosenses 1, 11, 14. Dice, mira lo que dice aquí. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, benignidad y clemencia, generosidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Hay un versículo en Apocalipsis 17, 14, y para mí es especial, que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Querido amigo, querida hermana, eres llamada fiel, eres elegida para el nombre del Señor. Ya Dios está haciendo la obra en nuestros corazones. Tenemos que seguir hacia adelante. Estas cosas que nosotros leemos en la palabra son cosas para poder seguir hacia adelante. Y si en algo nosotros estamos fallando en el Señor, poder nosotros entender cómo Dios trabaja de manera especial en nuestros corazones. Cuando Jesús volvió otra vez a Decápolis, unos 9 o 10 meses, que lo mencioné ahorita, más tarde, se encuentra en Mateo 15 al 32, miles acudieron para escuchar, verlo y oírlo. Los que salieron para escuchar a Jesús en esa última ocasión eran casi todos gentiles. Pero este versículo te lo quiero leer. Jesús regresó a esa ciudad y ya sabían de Jesús, por este hombre que dio su testimonio de cómo Jesús lo libertó. Todavía Dios sigue libertando, todavía Dios sigue sanando, pero creamos que se hará en el nombre del Padre lo que estás pidiendo. Hay madres orando por hijos. Estamos orando por nuestros padres. Hay divorcios posiblemente. Estamos orando pues por cosas que necesitamos en nuestras vidas. Pero ya Dios está obrando en tu oración. Efesios 6, 11 y 12, me fui yo con muchos textos, pero me gusta la palabra. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del enemigo. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, si son cosas espirituales, yo me tengo que preparar ¿qué? Espiritualmente, porque cuando venga la prueba, venga la situación, ¿cómo yo voy a poder decirle un escrito está si no estoy cimentado en la roca que es Cristo Jesús? ¿Me siguen? Cuando estamos en Jesús, espiritualmente, cuando nos conectamos y caminamos con Él, una de las cosas que mencionaba yo anoche es sacar nuestro espacio con Dios. Día a día, no sé, póngalo usted en su vida con el Señor, pero saque ese espacio con Dios, esa esquinita con Dios. Y empieza a hablar con Él, porque a Jesús le gusta que hablemos con amigos. Él es nuestro amigo. Pero cuando estamos hablando con Jesús, estamos nosotros íntimamente con Jesús. Y Dios va a obrar en gran manera. La palabra de Dios también menciona que si vamos en secreto, nos recompensarán ¿qué? En público. Y qué lindo cuando nosotros vamos a Él, pero no estamos luchando con cosas frente a frente, sino con cosas espirituales, cosas que tienen poder. Cuando Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, y sabemos allí las tentaciones de Jesús, Jesús siempre le respondió al enemigo, escrito está. Y a pesar de todas las situaciones que pasó allí, siempre respondió con un escrito está. Ahora, si tú y yo no estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, si no estudiamos la palabra, ¿cómo entonces yo voy a defenderme con un escrito está? ¿Me siguen? Necesito saber la palabra para cuando venga la prueba a mi vida, yo poder estar que ya conectado con Jesús, que es mi fuente, y poder vencer en la prueba, poder vencer en la tentación, poder vencer en los problemas. Cuando me digan algo, yo bendecirlo en el nombre del Señor. No sacar el carácter, no sacar la carne, sino sacar que el espíritu. Cuando vivimos el espíritu, nosotros podemos entender. La palabra de Dios dice que la carne y el espíritu no pueden estar juntos. El agua y el aceite no pueden mezclar tampoco. Porque la carne va contra el espíritu y el espíritu va ¿qué? Contra la carne. Pero a veces nosotros queremos vivir híbrido en nuestras vidas. Ah, no, espérate, lo que me gusta de la palabra lo voy a coger para mí. La otra parte, pues entonces no la voy a mirar porque me toca ¿qué? La carne. ¿Por qué te toca la carne? Porque lamentablemente estamos viviendo la carne. Pero cuando estamos en el espíritu, nosotros vivimos en paz. Y hoy día hay mucha gente híbrida. Esa palabra me la dijeron hace poco. Hay mucha gente que queremos ser híbridos. La mitad aquí, la mitad acá. Pero la misma palabra de Dios dice, o estás frío, o estás caliente. Porque si eres tibio, ¿qué? Ay, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo digo esto, un tema general completo. Todos pasamos por situaciones difíciles en la vida. Pero hoy es tiempo de poder renovar nuestras vidas con Jesús. De poder decirle, Señor Padre, necesito de ti y ayúdame desde hoy a poder caminar contigo. A poder apartarme de lo que es negativo en mi vida. Lo que necesito eres tú. En mi hablar, mi pensar, mi actuar. Y es difícil porque estamos en un mundo lleno de pecado. Pero cuando estamos en Jehová, dice la palabra de Dios, Salmo 91, 1, 2, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y esa es la confianza que cada uno debemos tener en el Señor. Al que habita al abrigo del Altísimo, gloria sea al Señor. Tú estás bajo el abrigo del Altísimo, te está cubriendo el manto de justicia. Y el salmista dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y un castillo sabemos que es un fuerte ¿de qué? De guerra. Cuando vamos a la palabra de Dios, hay tantos milagros, que podemos identificarnos con ellos. Pero en cada milagro siempre podemos ver a un Jesús preocupándose por cada persona, por cada necesidad. Ayer estuve hablando y lo hablé una vez aquí por la mañana de la mujer de flujo de sangre, le hablé aquí una vez de ella, de los 12 años que estuvo en esa enfermedad. Y a veces nosotros llevamos más de 12 años en nuestra vida espiritual, dando vuelta y dando vuelta, no encontrando lo que queremos. Tenemos todo a nuestro alrededor, wow, somos bendecidos. Pero hay cosas que quizás nos faltan en nuestro corazón. Queremos llenar ese vacío y hay algo que nos falta. Y ese es Jesús. Y ayer hablaba que esa mujer, a pesar de la multitud que la apretaba,
que yo mencionaba, que hablaba de multitud. Imagínense ahora ustedes una multitud en un lugar y un predicador allá, y usted trata de llegar, aunque sea, ¿verdad?, a la primera fila, aunque sea la primera fila. Es difícil porque no lo van a dejar llegar. Un concierto, está todo el mundo lleno ahí, no va a llegar allá a la primera fila, pero sin embargo en la multitud la mujer que fue directamente allá, no importando nada, y tocó el borde del manto de Jesús, pero lo hizo con fe. ¿Cuál es tu fe en esta mañana? ¿Cuál es mi fe en esta mañana? ¿En qué se basa tu fe en esta mañana? ¿En qué se basa mi fe esta mañana? Y hay cosas también que quizás tenemos ocultas, que pensamos que Dios no lo ve, pero sí las ve. El pastor no lo ve, la iglesia no lo ve, pero Dios lo ve. La palabra de Dios es una palabra más cortante que una espada de doble filos. Antes las espadas eran dos filos. También se dice en teología, posiblemente Viejo Testamento y Nuevo Testamento, hay muchas connotaciones con eso. Pero redarguye, penetra, enseña a mejorar. Dios no te quiere señalar. Dios no me quiere señalar. Dios me quiere levantar y vivir una vida en paz con Él. Una vida en santidad en Él. Hermano, pero es que esa palabra es tan difícil, en santidad. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente ve al Padre, ve en secreto como había mencionado, reúnete con Él y Él te recompensará en público. Nadie es quien para juzgarte y señalarte. Cuando los milagros nosotros que vimos, ¿cuántas personas señalaban a los que iban donde Jesús? Jesús comía aún con los pecadores, estaba cerca de ellos. Nosotros somos locos a veces señalando. Cuando tenemos que amarnos, cuando tenemos que levantarnos, cuando tenemos que ayudarnos. Y que esta mañana Jehová te bendiga y te guarde grandemente. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, porque Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Y esa paz solamente la da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la da Dios. Un hombre con necesidad, un hombre en dificultad, atormentado por una legión de demonios, por miles. Sin embargo, Dios lo restauró. Y si vemos cosas en gran magnitud como Dios lo sigue haciendo, ¿cómo entonces Dios va a trabajar en nuestras vidas? ¿Qué es imposible para Dios? Para el hombre muchas cosas son imposibles, pero nada es imposible para Dios. Pues cuando creemos en Él y confiamos en Él, vamos a tener la victoria en el Señor. Amada iglesia, Dios te quiere bendecir. No sé por lo que estamos pasando, no sé por las cosas que tengamos en nuestras vidas. Yo sé las mías, yo no sé las de usted, pero las mías ya las he puesto en las manos del Señor para que Dios trabaje. Y a veces pues tengo que esperar porque Dios me dice, Ariel, espera, porque es mi tiempo, no es tu tiempo. Y cuando esperamos en el tiempo de Dios, Dios hace cosas maravillosas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de poder entregar nuestro corazón al Señor. Si tenemos que perdonar, si tenemos que abrazar, si tenemos que visitar, vayamos también. Porque Dios hace cosas maravillosas, no solamente nosotros, también los demás. Yo estaba en el pueblo de Aguadilla también esta semana. Me paso mucho por allá, como había mencionado, con mi perra. Pero esta vez estaba con mi papá, estaba allí y había un muchacho que estaba necesitando dinero. Ustedes saben, personas que son usuarios. Y me dice, yo lo vi así, él me miró, yo le estaba dando dinero. Dice, no, yo lo que quiero es comer, porque salí de Metadona y tengo hambre. No te preocupes, yo le compré una pizza y le compré un refresco. Y le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que Dios te puede dar más de lo que yo te estoy dando a ti en estos momentos. Ese se dio las lágrimas y me dijo, yo me aparté del Señor. Tú te apartaste del Señor, pero todavía es tiempo para volver al Señor. Lo que pasa es que estás en un momento donde tú, lo que te rodea, esa es tu ayuda. Tú sientes que esa es tu ayuda, pero no ves que lo que te está rodeando te está restando, no te está sumando. Y eso pasa en nuestras vidas en ocasiones. Buscamos amistades, tenemos gente. Miren, deben decirle, yo en mi Facebook tuve que hacer una limpieza total, porque había gente que me restaban en vez de sumarme. Y amistades, supuestamente.
que no edificaban. Y tenemos que cuidar nuestra vista también en muchas cosas. Le di esta comida a aquel hombre. Él llorando decía, yo sé que tengo que regresar al Señor. Yo le dije, ¿sabes qué? Vete a la iglesia más cercana. Vete a la iglesia más cercana. Porque Dios va a hacer algo contigo, pero tienes que creer. Porque allí sí te van a sumar, no te van a restar. Yo entiendo tu condición. Y tú me dices que estás en metadona. Pero también yo sé lo que tú estás haciendo. Se lo dije así, el Espíritu me lo reveló. Y él se echó a llorar. Porque la gente busca la ayuda, pero también siguen también con los vicios. Porque el entorno en que están es difícil salir. Pero por lo menos sembré la semilla. Dios sé que va a trabajar. La esposa de mi papá, todos saben que está enferma y que ella le dio un derrame cerebral. Cuando ella le dio el derrame cerebral, yo fui al hospital corriendo. Y cuando suceden estas cosas, ya la persona todavía está un poquito más activa antes que empiecen a regenerar. Ella no podía abrir los ojos ni hablar. Yo le dije, tú me escuchas, apriétame la mano. En emergencia, ella me apretó la mano. Si tú me escuchas, apriétame la mano otra vez. Me la apretó de nuevo, me estaba escuchando. Yo te voy a decir algo y quiero que me prestes mucha atención. Tú aceptas al Señor como tu Salvador personal. Me apretó la mano y no me quería soltar. Tuve otro tío que falleció hace 6 meses atrás. Me mandó a buscar, estuve orando con él. Porque tuve mi mamá de cáncer terminal. Él falleció de cáncer. Me mandaron a buscarle a Mayagüez y salí corriendo donde mi tío porque no quería que nadie orara por él. Solamente yo, pues está bien, voy para allá. Pues qué raro. Yo dije a mi prima, pero ¿por qué ustedes no? Pues yo fui para allá. Quiero que ores tú, que hoy es el día. Pero ¿cómo que hoy es el día? Hoy es el día. Hoy es el día. Pero yo lo miré y lo que le dije fue, ¿sabes qué? Yo hablé mucho contigo. Te presenté el plan de salvación. Tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Pero ¿sabes qué? Ten paz. Y ese hombre, yo empecé a orar, Señor Padre, ¿por qué me llamó? Y a las 11 de la noche falleció. Se fue en paz. Otro tío mío también que falleció, fui donde él, no sabía que estaba, yo había llegado de San Juan, no sabía que estaba en el hospital. A veces la familia está tan cerca, ¿verdad? Que nosotros tenemos tan lejos. Y estaba en el hospital también. Estaba en paro, quería como que paro respiratorio. No abría los ojos tampoco. Yo fui donde mi prima, estaba sola allí. Cuando fui donde mi prima, todavía mi familia no había llegado. Yo dije, déjame solo con él. Está bien. En emergencia. Le dije, Carlos, soy Ariel. Y estoy aquí para decirte algo importante. Sabes que te quiero mucho y yo sé que tú me conoces. Porque dicen que lo último que se pierde es el oído. Acepta al Señor como tu Salvador personal. Abrió los ojos. Me miró. Lo cerró. A las 4 horas falleció. Mi prima me llamó, bueno, tengo que ir a la casa de mami, vente conmigo porque yo no puedo decirle a mami, yo no sé cómo va a reaccionar. Yo dije, no te preocupes, tu mamá va a reaccionar en paz. Así le dije. Cuando llegamos allá, ella bajó la cabeza, ella lloró, pero yo, Señor, pues, gracias por el tiempo que yo pude estar con él. Qué lindas palabras. Una mujer fe, llena de amor. Y eso es lo que hace Dios en las palabras de uno. A mi papá le estoy diciendo lo mismo. Cualquier cosa que suceda, porque hace poco pasamos un sustito, entrégala a las manos del Señor. Ya ella aceptó al Señor como tu Salvador personal. Ahora, todas estas cosas, ¿qué nos dicen a nosotros? Nosotros no estamos exentos a nada. Cualquier cosa puede suceder. A veces nosotros venimos a la iglesia, queremos ver cosas, queremos ver milagros, queremos hacer cosas cuando Dios ya nos está hablando a nosotros. A veces queremos profetas que nos hablen, que nos digan, que nos puedan decir, mira hermano, ya Dios habló muchas cosas en la palabra. Cuando Dios tiene que decir algo a través de alguien, te lo dice porque te lo dice. Él trae la palabra y te lo dice. Y tenemos que aceptar la palabra. Pero a veces hay personas que no buscan la palabra y quieren que la gente le digan. Quieren ir a la iglesia a veces porque necesitan algo, están buscando algo que no consiguen en sus vidas. Pero ese algo en tu vida se llama Jesús, que ya está obrando en tu vida, está caminando contigo. En donde quiera que estás. Pero ese mismo Jesús pronto vendrá en las nubes de los cielos. Todo ojo le verá.
Y dice que descenderá el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los que duermen en Cristo, los que murieron en Cristo, resucitarán que primero. Y nosotros los que estemos en pie, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Nosotros, dice la palabra, somos linaje escogido, real sacerdocio. Pueblo santo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz que admirable. Todo se basa en ¿quién? En Jesús, porque Jesús, toda la potestad se le fue dada en el cielo y la tierra. Es dominio, es poder y es autoridad. Si Él es eso, mi hermano, ¿quién contra nosotros? Aquí no se basa quién más sabe, quién estudió más. Aquí se basa la palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios en Proverbios dice Salomón que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si yo tengo temor a Jehová, yo confío en Él, Él hará. Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo vengo a la iglesia porque quiero encontrarme con Jesús. Yo vengo a la iglesia porque tengo un encuentro personal con Él. Quiero escuchar su palabra. Quiero escuchar que la palabra llegue a mi vida, la que necesito. Pero ya la palabra está para nosotros sacar ese espacio con Dios y empezar a trabajar con Él. Qué lindo cuando nosotros caminamos con Jesús en su paz. No es el pastor. El pastor puede dirigir sus ovejas, sí. Hay una encomienda, sí. No es el que canta, no. Es Cristo Jesús. El que el Padre envió por cada uno de nosotros, porque hay poder en su nombre. Gloria sea al Señor. Y en esta mañana, antes de poder terminar, te quiero decir algo muy especial. Yo fui nacido en el Evangelio muchos años atrás. Ya tengo 49 años. Pero también he pasado por cosas que nadie sabe aquí. Dios me ha levantado para poder proclamar su nombre. Y el enemigo, como quiera, sigue trabajando, porque esa es la lucha del enemigo mientras estemos en este mundo. Pero un momento dado me quise apartar de Jesús, dejarlo todo, empezar a caminar por mí mismo. Cuando tú te apartas y tratas de caminar por ti mismo, ya tú eres presa fácil para el enemigo está trabajando. Pero hasta que tú no coges el cantazo bien en tu vida para poder levantarte, y después no solamente el cantazo, sino que Dios te levanta de ese cantazo, Dios quita todo lo negativo de tu vida, y Dios hace un milagro también. Te das cuenta que Él es dominio, Él es poder y autoridad. Pero no me da licencia a eso para yo poder seguir pecando ni siguiendo faltando de respeto a Dios. Pero el ser humano a veces hacemos eso, cogemos los cantazos, queremos caer otra vez para atrás. Cantazos, queremos. ¿Por qué? Porque cuando dice que las cosas viejas pasaron y las cosas aquí las hace nuevas, las cosas viejas pasan sí, pero hay cosas que yo no quiero dejar atrás. Hay cosas que todavía sigo al frente. Hay cosas que yo sigo dejando puertas abiertas para que el enemigo, ¿qué? El enemigo vaya entrando a mi vida. Y hay cosas ocultas en mi vida que no las dejo. Y cuando viene el presente, las voy sacando poco a poco. Puede ser un carácter, puede ser algo que yo tenga. Algo que me está atormentando, que nunca fui libertado por eso. Dios envía personas también para poder libertar. Pero Jesús liberta al cautivo. Y hoy es hora de poder levantarnos.